historia está basada en hechos reales, aunque algunos detalles han sido recreados para transmitir mejor lo que vivieron las personas involucradas. La selva amazónica siempre ha estado en mi lista de sueños. Es uno de esos lugares que parecen mágicos desde lejos, pero también inspira respeto cuando uno empieza a entender lo peligroso que puede ser. Y después de escuchar esta historia, entendí que en la selva no siempre es la naturaleza lo más peligroso. A veces es confiar en la persona equivocada. Todo comenzó cuando Samantha y su hermano menor Daniel llegaron a Iquitos, listos para vivir lo que llamaban el viaje de sus sueños. Habían reservado un tour que prometía llevarlos a conocer comunidades cercanas y caminar por la selva con una guía experimentado. Todo parecía bien organizado y al conocer al guía por primera vez, él parecía seguro de sí mismo, sonriente y acostumbrado a tratar con turistas. Pero Samantha recordaría después un detalle que en ese momento decidió ignorar. Cuando el guía hablaba, mantenía la mirada fija, un poco más de lo normal, como si estuviera observando demasiado. No fue algo suficiente para alarmarse, solo una sensación leve, una incomodidad que ella atribuyó a los nervios antes de entrar a la selva por primera vez. Subieron al bote temprano esa mañana y navegaron durante más de 1 hora por el río Amazonas. El paisaje era impresionante y el sonido constante del motor ayudaba a crear una sensación de seguridad. Todo parecía parte de una aventura emocionante y perfectamente controlada, hasta que el bote comenzó a detenerse en una zona rodeada completamente por vegetación. El guía les indicó que bajaran y nadie le cuestionó. Era parte normal del recorrido. Pero cuando algunos intentaron tomar sus mochilas, él les dijo que no las necesitarían. Explicó que solo caminaron unos 20 minutos hasta un pequeño pueblo cercano, así que podían dejar todo en el bote. También dijo que no era necesario llevar agua. Fue en ese momento cuando Samantha volvió a sentir esa incomodidad. Levantó la mirada y observó al guía con más atención. Notó que hablaba con prisa, como si quisiera evitar preguntas. Sus ojos parecían tensos, inquietos, y por un instante ella sintió que algo no estaba bien. Miró a Daniel. Por un segundo los dos compartieron la misma expresión de duda silenciosa. Ninguno dijo nada. Pensaron que probablemente estaban exagerando y que el guía sabía exactamente lo que hacía. Así que dejaron las mochilas. Y mientras el bote se alejaba lentamente, Samantha sintió una sensación difícil de explicar, como si algo importante se hubiera ido con ese bote. La caminata comenzó sin problemas. El guía avanzaba con seguridad y el grupo le seguía en silencio. Tratando de mantener el ritmo en el terreno húmedo, durante los primeros minutos todo parecía normal. Pero cuando Samantha miró su reloj y notó que ya habían pasado más de 20 minutos sin ver señales de ningún pueblo, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Siguieron caminando 10 minutos más, luego otros 10, y lo único que veían era selva. Nada más. El calor comenzó a sentirse insoportable y la humedad hacía que cada paso fuera más pesado. El silencio del grupo cambió poco a poco. Ya no era silencio tranquilo, sino uno lleno de pensamientos que nadie quería decir en voz alta. Fue entonces cuando el guía hizo algo que Samantha sentiría un nudo en el estómago. Se salió del sendero. No dio una explicación clara, solo comentó que necesitaba rodear un árbol caído. El grupo lo siguió, pero el terreno cambió rápidamente. La vegetación se volvió más densa y el suelo más difícil de atravesar. En un momento, Samantha miró hacia atrás y se dio cuenta de algo inquietante. Ya no podía ver el sendero, solo selva en todas direcciones. Fue en ese instante cuando comenzó a preguntarse algo que hasta ese momento había evitado pensar. ¿Y si el guía no sabía exactamente a dónde ir? Después de caminar mucho más tiempo del esperado,
Llegaron a un espacio abierto donde había una estructura sencilla y 2 botes pequeños. Por un segundo sintieron alivio, pero ese alivio desapareció rápidamente cuando notaron que no había nadie ahí. No había movimiento, no había voces, no había señales de vida. El lugar parecía abandonado. El guía les dijo que esperaran mientras él iba a verificar algo. Luego desapareció entre la vegetación. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 30. El silencio comenzó a sentirse pesado, casi incómodo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos parecían estar pensando lo mismo. Algo estaba mal. Cuando el guía regresó, su expresión era diferente. Respiraba con dificultad y evitaba mirar directamente al grupo mientras explicaba que el bote que debía recogerlos no estaba allí. Tendrían que regresar caminando. Fue en ese momento cuando el miedo dejó de ser una idea lejana y empezó a sentirse real. Mientras caminaban de regreso, el terreno se volvió cada vez más difícil. El barro comenzó a aparecer en zonas profundas y el cansancio empezó a afectar a todos. En medio del camino, una persona del grupo pisó una zona aparentemente firme y se hundió hasta el muslo. El esfuerzo por sacarlo tomó tiempo y energía, y mientras intentaban ayudarla, todos comenzaron a darse cuenta de que ya no estaban en una situación normal. El momento más inquietante ocurrió poco después. El guía comenzó a respirar con dificultad. Caminaba más lento y parecía completamente agotado. Finalmente se detuvo, se quitó la camiseta y se dejó caer al suelo sin decir nada. El grupo se quedó en silencio, observándolo. Fue entonces cuando admitió algo que nadie quería escuchar. Dijo que no estaba completamente seguro de dónde estaban. En otras palabras, estaban perdidos en medio de la selva. A partir de ese momento, cada sonido parecía más fuerte y cada minuto más largo. El calor, la sed y el cansancio comenzaron a afectar la forma en que todos pensaban. La sensación de control desapareció por completo. Escucharon algo que al principio parecía imposible: un motor. El sonido era débil al inicio, pero poco a poco se hizo más claro. Era un bote pasando cerca del río. Comenzaron a gritar y hacer señales desesperadamente, esperando que alguien los escuchara. Por puro milagro, las personas en el bote lograron verlos. Ese momento fue lo que cambió todo. Sin ese bote pasando en el instante exacto, esta historia podría haber terminado de una forma muy distinta. Pero lo que pasó después fue casi igual de inquietante. Cuando Samantha y Daniel contactaron a la empresa del tour, la empresa ofreció únicamente un reembolso parcial del dinero, como si hubiera algo quedado perdidos en la selva sin agua hubiera sido solo un inconveniente menor. Nunca confirmaron claramente si el guía fue despedido. Y esa falta de respuestas dejó una sensación aún más incómoda que la experiencia misma. Con el tiempo, Samantha comenzó a pensar mucho en ese primer momento incómodo que había sentido al conocer al guía. Esa pequeña sensación que decidió ignorar, pensando que era solo ansiedad antes de una aventura. Mirando hacia atrás, entendió algo que muchas personas descubren demasiado tarde. A veces las señales de alerta aparecen desde el inicio, pero elegimos ignorarlas porque queremos creer que todo va a salir bien. Después de escuchar esta historia, sigo teniendo la selva amazónica en mi lista de sueños. Es un lugar increíble que todavía quiero conocer algún día. Pero si algo aprendí de esta experiencia, es que en lugares como la selva no basta con confiar ciegamente. Hay que hacer preguntas y hay que prepararse. Sobre todo, hay que escuchar a esa voz interna que aparece cuando algo no se siente del todo bien. Porque en un lugar como la Amazonia, una decisión pequeña puede convertirse en un error del que ya no hay forma fácil de regresar.